sobre el COVID-19 hasta el corte de esta noche. Respecto a los contagios, 6 de mayo, 501 defunciones. Reportan 3.912 en las últimas horas, con lo que suman 101.230. Regresa a la normalidad tras levantar la cuarentena por el COVID-19. Amigos, qué gusto podernos conectar con ustedes el día de hoy. Me siento sumamente feliz de que seas parte de este tiempo. Por eso, antes de comenzar, quiero invitarte a que si tienes un amigo, algún conocido que necesite escuchar este mensaje, le compartas nuestra transmisión para que pueda unirse. Y estoy seguro que este mensaje lo va a ayudar mucho, como también a ti. Sabes, creo que como sociedad estamos ya listos para regresar a eso que llamamos normalidad. Y es que ya no podemos con la incertidumbre de qué va a ser de nosotros, qué va a ser en nuestro trabajo, cuándo nuestros hijos van a regresar a la escuela o sencillamente cuándo se acaba este virus. Y aunque esas preguntas son válidas, creo que no debería de ser en lo que tú y yo nos estemos poniendo a pensar en estos momentos. Es una realidad que muchos hubiéramos querido estar mejor preparados financieramente, mentalmente o espiritualmente. Y sería una lástima no salir de esta crisis sin estar mejor preparados y mucho más fuertes que antes. Para algunos el encierro ha sido algo positivo. Quizá nunca habías tenido la oportunidad de estar con tu familia tanto tiempo, de descansar, de hacer una pausa en tu trabajo o en lo que tú te dedicas. Pero para otros ha sido un tiempo sumamente difícil, donde han tenido que encarar la ansiedad, la depresión, el estrés, entre otros síntomas que provoca el encierro. Y yo no sé tu caso, pero apuesto a que todos ya nos sentimos listos para regresar a esa normalidad, a esa rutina, para hacer lo que no hacíamos y para sencillamente disfrutar de lo que antes disfrutábamos cuando no estábamos encerrados. Pero aun cuando estamos cada vez más cerca de eso que llamamos normalidad, no nos podemos dar el lujo de salir de esta crisis sin haber aprendido algo significativo. No nos podemos dar el lujo de salir de esta pandemia y regresar todo a como era antes, sin que nada aprendimos o sin que nada nos ayudó para bien. A darnos cuenta que quizá no estábamos haciendo las cosas de la mejor manera. Muchos hablan de escuchar la voz de la experiencia, de aprender de la experiencia, pero la experiencia por sí sola no enseña nada. En cambio, la experiencia evaluada sí nos enseña algo. Antes de avanzar entonces a lo siguiente, debemos de hacer una evaluación introspectiva, la cual descubramos muchas cosas que estaban mal en nosotros, si realmente queremos avanzar, si realmente queremos ver cambios en nuestra vida. Y es que una vez más, sería una gran lástima regresar a eso que tú y yo llamamos normalidad o a ese viejo normal. Quizá por eso hoy se maneja ese concepto, la nueva normalidad. De hecho, esta serie nos va a ayudar a crecer en medio de esta nueva normalidad. Y por ahí aprendí un concepto de un amigo llamado Julio González. Él decía que la crisis es como una alarma de despertador. Pero únicamente sirve esta alarma si despertamos. Y es que ¿cuántos de nosotros por ahí no nos pasa que suena la alarma y nosotros la apagamos? Muchas veces de manera inconsciente, pero otras de manera consciente. Hay algunos seres un poco más especiales como yo o curiosos que ya tenemos en nuestro celular muchas alarmas. A las 8:05, a las 8:10, a las 8:15, a las 8:20 hasta que despertamos. Y precisamente la crisis es una alarma que está sonando y nos está diciendo tienes que cambiar esto, tienes que hacer el otro, tienes que ayudarte a ser mejor. Pero no funciona esta alarma si tú y yo no decidimos mejorar o no decidimos despertar. Creo que esta crisis fue muy dura con todos nosotros, nos tomó por sorpresa, no distinguió, ¿no?, entre los seres humanos, tocó a ricos y a pobres, tocó a los sanos y a los enfermos. Esta pandemia ha sido muy fuerte y nos ha hecho ver muchas fallas en nuestra vida, en nuestras relaciones, pero también en nuestras finanzas. Por eso vale la pena detenernos un momento en nuestra vida y preguntarnos, ¿cómo puedo ser mejor y mucho más fuerte gracias a esto?
De hecho, esta pregunta nos va a acompañar en las próximas 3 semanas. ¿Cómo puedo ser mucho mejor y mucho más fuerte gracias a esto? Porque si no nos detenemos a hacer esta pregunta, después de algunos meses o inclusive años, vamos a olvidar al coronavirus. Vamos a olvidar este tiempo de pandemia y sería una lástima, porque dolor sin beneficio es un desperdicio. Cuando tú y yo experimentamos dolor y no aprendemos nada del dolor, es algo tirado a la basura. Es un desperdicio, un dolor sin beneficio. Si lo que vivimos no nos marcó, no nos afectó o no nos ayudó para bien, fue un rotundo desperdicio, de nada sirvió. Déjame te lo pongo así. Si tú no valoras la muerte de Jesús, si tú no valoras el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por todos nosotros, en vano es que Él resucitara. Así es como debemos de entenderlo, así de fácil es. Y yo no conozco tus circunstancias, no conozco por lo que estás pasando, quizá no sé en qué proceso en tu vida estés, pero lo que sí sé es que si no ponemos atención, vamos a regresar después de esta crisis a nuestro viejo normal y nos perderemos de las lecciones más increíbles que el coronavirus o que esta pandemia o que esta crisis nos quiso enseñar. Es una tendencia natural del corazón humano regresar a esa normalidad, a esa manera de vivir, a esa rutina que teníamos antes, una vez que el dolor o que la amenaza fue neutralizada. Regresamos a nuestros malos hábitos, a nuestros malos comportamientos, a nuestra mala manera de vivir, una vez que el dolor asociado a eso se fue. Mi tía Liz es una excelente dentista y ella no me dejará mentir que muchas veces los dientes intentan regresar a esa posición que tenían originalmente. Si tú tuviste dientes chuecos y usaste brackets, mira, de nada sirve el color de tus ligas, porque tarde que temprano tus dientes van a intentar regresar a eso que se llama normal, a esa normalidad. Bien lo dice el dicho, ¿no? El refrán. El árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Pero en la Biblia también encontramos un pasaje escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio descrito en la Biblia, que nos va a dar mucha luz sobre esto. Y la Biblia lo enseña en Proverbios 26, versículo 11. Como vuelve el perro a su vómito. Es muy fuerte esta comparación, es muy duro entenderlo y asimilarlo. Pero el rey Salomón dice así: como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Es duro, ¿verdad? Es duro de asimilar esto. Porque no estamos acostumbrados a querer entender lo que sucede en el corazón. Sencillamente queremos vivir como vivíamos. Pero hay que darnos cuenta que no podemos regresar a ese viejo normal. Y C.S. Lewis, uno de los escritores más famosos en la humanidad, alguien que nosotros le tenemos cariño porque comparte nuestra fe. De hecho es escritor, muchos lo conocen por ser escritor de los libros de las Crónicas de Narnia que después se convirtieron en películas. Él nos enseña en un libro llamado El problema del dolor que tensión más dolor es igual a crecimiento. La tensión más el dolor es igual a crecimiento. Y precisamente en este libro, El problema del dolor, encontramos este fragmento. Y quiero leértelo. Él dice así o escribe así: mi propia experiencia es más o menos así. Avanzo por la vida sin modificar mi naturaleza normal. Reuniones con amigos, un poco de trabajo que halague mi vanidad, una fiesta, un nuevo libro, y entonces se desmorona mi castillo de naipes. Pero cuando desaparece la amenaza, y hago esta pausa porque tú sabes bien lo que sigue. Y si tú y yo sabemos lo que sigue, es porque hemos estado ahí. Es porque hemos vivido esta experiencia. Por ejemplo, yo hace algunos meses enfrenté un problema, un cuadro de esofagitis muy fuerte, muy severo. De hecho, me llevó a pasar 6 malos días. 6 días con hipo constante, no se me quitaba, estaba muy asustado, la comida siempre se me regresaba. Y cuando acudí al doctor, el doctor me dijo: si no cambias tus hábitos alimenticios, la vas a pasar muy mal, se va a poner más serio. Y es cuando empecé a conocerme, de manera introspectiva, evaluarme y darme cuenta que si sigo así, a lo mejor no conozco a mis nietos. Y comencé a hacer algunos cambios significativos en mi alimentación, mi forma de vivir, comencé a hacer ejercicio, entre otras muchas cosas. Pero con la pandemia, la carne está luchando constantemente, me está intentando seducir para regresar a ser quien ya no era.
Y es hasta ese momento donde todo va bien, pero de repente uno vuelve a su viejo normal. O quizá tu esposa te dijo, mira, si no cambias yo me voy. Ya no puedo soportar vivir contigo, tienes que cambiar sí o sí. Y es cuando tú ves que el problema es real, que realmente está sucediendo algo, que se va a ir ahora sí que por la borda tu matrimonio, intentas salvarlo, vas con un consejero y todo va bien hasta que vuelves a tu vómito, hasta que vuelves, es que así lo dijo el rey Salomón, hasta que vuelves a tu necedad, a ese viejo normal, para hacer las cosas que ya no hacías, pero que vuelves a hacer. O quizá tú no te esforzabas mucho en tu trabajo, pero de repente recibiste la amenaza de que si tú no cambiabas, entonces te iban a correr. Empezaste a echarle más ganas al trabajo, a ser mejor, pero de repente, una vez que todo cambió, que la amenaza de que te iban a correr se fue, se esfumó, volviste a ser el mismo trabajador mediocre que eras antes. Y yo sé que no eres el único, a mí también me pasó como te lo conté, pero ¿qué rayos nos pasa? Porque es que tenemos que ir hasta las últimas instancias, al punto del desastre, para hacer los cambios que teníamos que hacer o que sabíamos que teníamos que hacer. Porque es que hasta que estamos a punto de reprobar queremos salvar la materia. ¿O por qué es que hasta que estamos al punto del divorcio queremos salvar nuestro matrimonio? ¿O por qué es que hasta que nos sentimos mal acudimos al doctor y no tenemos una revisión periódicamente de nuestra vida? C.S. Lewis termina este fragmento así. Pero cuando desaparece la amenaza, mi entera naturaleza se lanza de nuevo a los juguetes. Dios ha sido mi único dueño por 48 horas. Pero solo por haber apartado de mí todo lo demás. Me comporto como un cachorro tras el odiado baño. Y si tú tienes un perrito en tu casa, tú sabes bien lo que quiso decir C.S. Lewis. ¿Qué pasa cuando tú bañas a tu perrito? Él se sacude y regresa al lodo. Regresa a ensuciarse. Él no se siente cómodo cuando está limpio. Él se siente feliz y disfruta más de esta felicidad cuando está en un ambiente sucio. Él vuelve a revolcarse y a ser el mismo de antes. Quizá es lo que estaba diciendo el rey Salomón cuando dijo que nosotros, cuando somos necios, somos como el perro que vuelve a su vómito. Es parte de nuestra naturaleza humana. Volver a esos malos hábitos una vez que el dolor, que la amenaza se fue, se esfumó. Regresamos a esa necedad. Por eso la pregunta de las próximas 3 semanas es crucial. ¿Cómo puedo ser mejor y mucho más fuerte gracias a esta crisis? Esta pregunta va a estar enfocada en 3 áreas de nuestra vida. Y quizás sea un poco molesto e incómodo porque va a mover muchas fibras de tu vida. Fibras sensibles, quizá te va a sacar de tu zona de confort. Pero estos mensajes son para que reflexiones de manera introspectiva qué estás haciendo en este tiempo. Así que, ¿cómo puedes ser? Primer punto, ¿cómo puedes ser mejor y más fuerte financieramente? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué has estado haciendo que te llevó en este tiempo de crisis a casi a la ruina financiera? O quizá la pregunta es, ¿qué deberías de haber estado haciendo financieramente? ¿Qué de tus hábitos financieros se habrían ayudado a estar en una mejor posición de la cual hoy estás frente a la crisis? De esa manera debes de entender que necesitas usar esa presión, y por presión me refiero a esa presión de salir adelante, de comer, de sacar adelante a tu familia. Esa presión que sientes hoy la tendrías que estar encauzando para que entonces sí cambies muchas cosas de las que no estabas haciendo bien financieramente. Es decir, usa esa presión a tu favor para sacar lo mejor de ti. Una verdad financiera que es muy dura y que muy pocos abrazan es que quizá un hoyo financiero en tu vida se debe en parte, y digo en parte porque no lo es todo, pero es un gran porcentaje de error en tu vida financiera, a una falta de autocontrol. Quizá tu hoyo financiero es provocado por una falta de autocontrol. A lo mejor antes de la crisis decías, si tan solo tuviera dinero para hacer esto, para hacer el otro, para hacer aquello. Pero ahora en la crisis dices, híjole, ¿por qué no ahorré cuando pude ahorrar? ¿Por qué gasté en eso que no tenía sentido en ese momento de gastar? Eso es igual a decir, si tan solo hubiera tenido mayor autocontrol. Si tan solo hubiera optimizado mejor mis recursos. Si tan solo hubiera ahorrado un 20% de mis ganancias. Si tan solo. Y solo nos preguntamos esto porque nuestros malos hábitos financieros nos han llevado a esto.
Así que si tú estás enfrentando en estos momentos las consecuencias de una falta de autocontrol, es el momento en esta crisis de aprender la lección para que cuando salgas de la crisis o salgamos de la crisis podamos ser mejores y más fuertes financieramente. El escritor de Proverbios, una vez más, el rey Salomón, el hombre más sabio descrito en la Biblia, él describió esto así en Proverbios 25-28. Dice que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas derribadas o destruidas. Yo sé que ahorita ya no te checa porque ya no nos importa tanto tener ciudades con murallas levantadas. Bueno, más que Estados Unidos con ese mentado muro. Pero en tiempos antiguos, una ciudad sin muros era una ciudad que sencillamente no valía, no tenía fuerza, fortalezas, cualquiera podía entrar y salir. Pero una ciudad amurallada era imponente, resistente. Entonces, el punto de lo que nos quiere decir Salomón es que una falta de autocontrol en cualquier área de tu vida, al final de todo, te va a llevar a perder cosas importantes, como la seguridad, como tu paz, como tu prosperidad, como tu certidumbre. Y aquí es donde funciona el autocontrol. Yo sé que lo has escuchado muchas veces financieramente hablando, pero tú y yo necesitamos recordar y no descuidar estas prácticas que son muy buenas, que te pueden ayudar a ti, no solo a salir de tu crisis, sino a ser mejor y más fuerte financieramente. Y estas claves son: ahorra más, gasta menos y mantente sin deudas. Ahorra más, gasta menos y mantente sin deudas. Estoy seguro que cuando tú comiences a tener este hábito financiero o estos hábitos financieros, no solo vas a progresar y prosperar, sino que vas a ser más fuerte de lo que eras antes. Y aquí es donde entonces debemos de asumir nuestra responsabilidad. Porque nuestra tendencia siempre es culpar al virus, a nuestro jefe en el trabajo. Quizá culpamos nuestra situación en cuanto a nuestras relaciones, al mismo gobierno lo culpamos, que por qué no es como otro país que sí tiene un fondo de ahorro y por qué nosotros como mexicanos no. Siempre estamos culpando, y aunque sí, el virus tuvo un efecto, la crisis financiera es real, tú debes de asumir tu propia responsabilidad. Deja de culpar a otros por lo que te está sucediendo a ti. Así que entiéndelo muy bien. Para mejorar financieramente, tienes que aplicar estos 3 consejos. Y estoy seguro que vas a salir más fuerte financieramente después de esta crisis. Ahora bien, ¿cómo puedes ser mejor y más fuerte en tus relaciones? ¿Qué has estado experimentando en los últimos meses, relacionalmente hablando? ¿Que quieres llevar contigo al futuro o que quizá no quieres llevar contigo al futuro? Así que debemos de aspirar a tener estos 3 elementos en nuestras relaciones, en nuestras redes de amistad. Quizá tú ya valoras más a las amistades. Quizá te diste cuenta que es importante tener amigos. Así que ya comienzas a darle valor y significado a la amistad. También te diste cuenta con esta crisis que una relación fuerte matrimonial es garantía no solo del éxito en las relaciones, sino también de la paz en medio de la tempestad. En la paz en casa cuando las cosas no están bien. También la importancia de la conexión con los hijos, de estar bien en nuestras relaciones con nuestros hijos. Y cada uno tiene su lado positivo y cada uno tiene su lado negativo, dependiendo de dónde te encuentres hoy. Quizás esas grietas en tu matrimonio son en lo que tú estás trabajando el día de hoy, en lo que tienes que trabajar. O quizá tienes una relación fuerte en tu matrimonio que te ha permitido encarar y enfrentar esta crisis de una manera muy diferente. Quizá esas falta de cosas en común con alguno de tus hijos hoy te están trayendo muchos problemas. Quizá no la estás pasando bien en casa porque no tienes una buena relación con tus hijos. Quizá nunca desarrollaste una verdadera conexión con ellos. Pero a lo mejor gozas de una buena relación y tus hijos no solamente te obedecen, sino te apoyan en esta crisis. Lo realmente cierto, iglesia, es que el encierro ha evidenciado lo bueno y lo malo relacionalmente hablando. Nos ha mostrado de manera exponencial qué tan buenos o malos éramos en nuestras relaciones. Así que la alarma está sonando. No pierdas de vista que la crisis es una alarma de despertador. Está sonando y te está haciendo despertar. Quizá no eras el mejor esposo, quizá no eras el mejor padre, quizá no tenías la mejor relación con ninguno de los dos y entonces estás teniendo problemas. Así que si hay grietas en tus relaciones, es el momento de abordarlas. Si tienes tiempo de no mejorar en tu relación, hoy es importante que lo hagas. Usa una vez más esa presión
de que no la estás pasando bien para salir de esta crisis de una manera mejor y mucho más fuerte, hablando relacionalmente. Yo quiero preguntarte este día, ¿qué historia quieres contar? ¿Cuál es la historia que tú quieres contar? Porque apresurarnos a lo normal solo va a permitir que lo que está mal empeore. En China, el número de divorcios durante la pandemia se incrementó de una manera considerable. Si tú pasas de esta crisis sin aprender nada y sin mejorar nada, las cosas malas van a empeorar, se van a poner peores. Pero quizá lo que vives ahora te está forzando a enfrentar lo que por mucho tiempo has ignorado o por cobardía no has enfrentado. Si hay un problema en casa con tu esposa, con tu esposo, tienes que solucionarlo. Y precisamente el coronavirus fue la oportunidad perfecta para que esto sucediera. Tu historia puede que sea esta. El coronavirus fue el catalizador que salvó mi matrimonio. El coronavirus fue el catalizador que restableció mi comunicación con mis hijos y me permitió mejorar mi relación con ellos. Ojalá esa sea tu historia acabando esta pandemia. Y la última aplicación de la cual quiero hablarte es que tú puedes ser mejor y más fuerte personalmente. Y por personal me refiero a tu mundo interior, a esa manera en la que concibes al mundo, a esa manera en la cual consideras la espiritualidad. Porque cuando llegan tiempos difíciles, nuestros cimientos se ven sacudidos. Y si tu forma de ver al mundo era de una manera, quizá en esta pandemia fue sacudida completamente. Así que debes de ponerle atención a esto, presta atención a la atención y vas a salir adelante de una manera más fuerte y mucho mejor. Si no te consideras alguien religioso, quizá estás viendo esta transmisión por primera vez, quizá no profesas ninguna religión o nunca has sido tan despierto en el ámbito espiritual, déjame hacerte algunas preguntas asociadas con esto. ¿Has estado orando por primera vez en mucho tiempo? Quizá no sepas cómo es orar, pero quizá ya lo vienes haciendo o lo estás intentando hacer porque la cosa está crítica o está muy difícil. O quizá buscaste un versículo en la Biblia que te ayudara a salir de tu depresión, de tu ansiedad o de tu tristeza. Quizá la crisis te ha hecho pensar en algo más, que existe algo más. Luchas con preguntas acerca de Dios. Aunque pensabas que habías dejado al lado ese tema hace años, quizá el tema de Dios volvió a la superficie. Quizá otra vez en la mesa estás pensando en Dios. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cómo te ha funcionado la fe? ¿Fuiste sacudido en tu fe? Quizá te diste cuenta que tu fe no era tan fuerte como tú pensabas, que ha sido más frágil de lo que imaginabas en tu fe. Te encontraste preguntándote cosas que jamás te habías preguntado. Cosas como, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Si tan solo Dios hubiera hecho esto o el otro. Este es mi punto este día. Más allá del lado de la fe en el que tú estés, si la crisis ha causado tensión dentro de ti, presta atención a la tensión. Suena bonito, pero hay que hacerlo. Si la crisis te ha puesto en este predicamento, presta atención a esa tensión. Puede que descubras una fe mucho mejor y más fuerte. Una en la que finalmente sueltes esa fe incorrecta de un Dios inexistente que no permite, digo inexistente porque nuestro Dios sí permite el dolor para sacar un beneficio en nuestra vida, pero un Dios inexistente es aquel que no permite que las cosas malas le sucedan a las personas buenas. Puede que descubras una fe mejor, una fe en la que te des cuenta que precisamente Dios dio lo mejor de su vida, que era su Hijo, para morir por nosotros. Él permitió el dolor para traernos un beneficio. Pueda que te encuentres cara a cara con Dios. La cosa es que vamos a superar esto. Vamos a salir de esta crisis. Esto que llamamos pandemia se va a acabar un día. Pero si se acaba un día, asegúrate de ser mejor y mucho más fuerte. Mejor y mucho más fuerte financieramente. Mejor y mucho más fuerte en tus relaciones. Mejor y mucho más fuerte en tu espiritualidad. No seamos como ese cachorro recién bañado. Que intentemos en cuanto salga todo adelante, en cuanto salgamos de esta crisis, regresar a ser quienes éramos. Por favor, no te permitas regresar a ser quien eras. Cambia lo que tienes que cambiar, asume tu responsabilidad y conviértete en una persona mucho mejor, mucho más preparada y mucho más fuerte. Nos vemos el próximo fin de semana.
Estoy seguro que esta serie seguirá edificando tu vida, tus cimientos, para que encares esta crisis de una mejor manera y crezcas en medio de la nueva normalidad. Hasta la próxima.